Es de locos. Es incomprensible. No tiene ni pies ni cabeza para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, dice él, es decir, los que lo han experimentado y lo han vivido, es poder. Ya no es una cuestión de que lo entiendas o no lo entiendas. Has pasado esa fase de que necesitas entenderlo y simplemente lo has vivido y es poder de Dios para ti, para los que se salvan. ¿Podemos repetir ese versículo? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Recuérdalo, 1 Corintios 1:18. Señor, gracias por tu palabra, porque podemos meditar en ella. Gracias por la cruz, gracias por este día increíble, inolvidable, único, Señor, en el que recordamos la muerte de Jesús por nosotros en la cruz. Señor, inspíranos, enséñanos, ayúdanos a permanecer siempre y regresar siempre al mismo lugar que es el centro de absolutamente todo, la cruz del Calvario. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Claro, la cruz es locura, la cruz es la controversia, la cruz es la contradicción, pero no puedes quitarla porque si la quitas se te cae todo el andamiaje. Así de central es. El mundo pensó que la cruz era el final de Jesús y resultó ser el comienzo. Absolutamente el mundo patas arriba. Y si pudiéramos mirar la historia desde lejos, pues veríamos así en cámara rápida, ¿no? Veríamos reinos que se levantan, reinos que caen, pueblos que conquistan, así un montón de cosas que pasan y al final todo converge en el monte Calvario, porque todo gira alrededor de la cruz y la historia se mide en el tiempo que pasó hasta la cruz y en el tiempo que transcurre desde la cruz, antes de Jesús y después de Jesús. Así que es cierto, hermanos, podemos decirlo. Nosotros predicamos cada domingo aquí y vivimos el cristianismo y proclamamos el cristianismo, pero el cristianismo no empezó con una enseñanza, el cristianismo no empezó con una aparición, el cristianismo no empezó con un milagro, el cristianismo empezó con un hombre clavado en una cruz. Ese es el comienzo y el punto de partida absolutamente de todo. Y si comparamos eso con las demás religiones, y yo esto lo he dicho algunas veces, no tiene igual. No tiene igual. Los judíos mismamente, Moisés es, digamos, el fundador o la principal figura del judaísmo. Moisés es un hombre que vive 120 años. Es un hombre que sube al monte Nebo, Dios le muestra la tierra prometida, lleva al pueblo de Israel, Dios le muestra absolutamente todo. Dice que Dios lo llevó, Dios lo enterró, nadie encontró dónde estaba. Los hijos de Israel hacen duelo por él durante 30 días y después sigue Josué y sigue la historia de la tierra prometida y no hubo otro como él. Dice que su vigor nunca le dejó ni en su cuerpo ni en sus ojos, siempre fue un hombre vigoroso delante de Dios. O piensa en cualquier otro fundador de religión, Mahoma, que vive 62, 63 años, muere en el 632 antes de Cristo y después de Cristo y es un hombre que muere rodeado de su gente, dicen que envenenado por alguna carne, un hombre con su mujer, la esposa a la que él amaba, entrega el patriarcado o el liderato en manos de otra persona, que después hay división de opiniones en eso, pero es venerado por su gente y hecho luto por él. O Buda es un hombre que igualmente admirado por todos, que muere como con 80 años, en el 480 antes de Jesús, igual rodeado de su gente, caminando, ya venía enfermo, se tumba, todos le rodean, viene la ciudad, salen de la ciudad el príncipe a hacerle preguntas y muere plácidamente, hacen duelo durante 7 días, lo queman y tal, y mandan sus restos. O Confucio, personas que han sido grandes y que han llegado a edades, han muerto en su vejez, reconocidos, rodeados, con un sepelio en condiciones. Jesús muere violentamente a los 33 años, sin vejez. Jesús no tiene vejez. Muere solo, no muere rodeado de su gente. No muere venerado por nadie. Muere condenado. Y además con el suplicio de la cruz, que es una vergüenza. La cruz es el método de
tortura y pena capital más horrible que pudiera existir, nadie, si tuviera a algún familiar que ha sido crucificado, lo diría. Eso es una ignominia sobre la familia y se esconde, es una vergüenza, es un tema que no se saca en conversaciones públicas, ni se saca en según qué sitios, porque provoca vómitos el espectáculo de un cuerpo clavado y colgado en una cruz durante días. Y esa vergüenza se convierte en la fuerza más poderosa, en el plan de Dios, que cambia absolutamente la historia de la humanidad. Y para propios y extraños termina siendo la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Y es nuestro símbolo. Y ni siquiera entendemos muy bien eso. Pero la cruz está en el centro. Y precisamente por eso yo quiero simplemente hablar de la relevancia que tiene la cruz y el centralismo de la cruz. ¿Y cómo podemos a veces desviarnos de esto? El centralismo de la cruz, y quiero hablar de tres aspectos en los que la cruz estaba en el centro, y está en el centro, y permanece en el centro, y siempre estará en el centro. La cruz está en el centro y precisamente por eso es absurdo tratar de quitarla. Y es una tentación, a veces sucede, porque la cruz es una controversia, la cruz es ofensiva. Y a veces pues tratamos de hablar pues eso, del cristianismo en términos de felicidad, asegurar, pero la cruz es como que a veces no nos gusta. Y sacar la cruz es quitarle el poder al Evangelio. La cruz está en el centro. Y quiero hablar de cómo la cruz está en el centro. 3 puntos en los que vemos claramente que la cruz está en el centro. En primer lugar, la cruz está en el centro del plan eterno de Dios. La cruz está en el centro del plan eterno de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la cruz no fue un accidente. La cruz no fue una casualidad. La cruz no fue una consecuencia de unos hechos narrados en el Evangelio en los que Jesús reta al Sanedrín o a los poderes fácticos de Roma, etcétera, y le sale mal, no calcula bien y termina crucificado, pobrecito mío, no supo dónde se estaba metiendo. No, para nada. Estaba en el centro del plan de Dios. Era el centro del plan de Dios, por siglos. Y salió de cine. No pudo salir mejor. El plan fue ejecutado a la perfección. No fue un fallo. No fue un tema de que le pillaron. Era buena persona, pero estos romanos, es que le tocó vivir una época en la que hubiera venido, no sé, pero es que no. Era el plan. Era el plan. Salió tan bien, que nadie lo vio venir. Nadie. ¿Ha visto esas emboscadas a veces en la guerra? O sea, esos planes que dice, wow, nos han pillado por donde no, o sea, no lo vimos, nadie lo vio venir. Hasta el mismo Jesús, hasta 3 veces en el Evangelio se le ve diciéndole a los discípulos, se ve que hay hasta 3 veces que anuncia su muerte. Y en las 3 dice literalmente, y ellos no entendieron nada de lo que decía. No lo vio venir nadie. Imagínate el enemigo, mucho menos. El enemigo no lo vio, nadie lo vio venir. La mayoría pensaron que aquello era un accidente, y lo leemos vez tras vez, pero no fue un accidente. Déjame leerte 2 versículos. El primero de ellos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y he puesto en otro color una parte que quiero que la veamos bien. Dice, y está hablando en Apocalipsis de la bestia y tal, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, fíjate que fue inmolado desde el principio del mundo, pero no fue inmolado en el año 33 después de Cristo. No, desde el principio del mundo fue inmolado. Otro, Hechos 2:23. A este, hablando de Jesús, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo que yo quiero resaltar aquí es que la cruz está en el corazón del plan de Dios. Fíjate en los conceptos. El primero dice el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué es el principio del mundo? Hablamos del Edén, pero, perdón, el Edén es el mundo que vemos, pero antes incluso del Edén, en algún punto se nos habla de antes de la fundación del mundo, eso está ya en la cabeza de Dios, en el plan eterno de lo que Él quiere hacer. Está dentro de su mente. Yo sé que en el Edén, en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, se habla de que tú le herirás de la serpiente, ¿no? Tú le herirás en la cabeza y él te irá en el calcañar. Pero si tú piensas que la cruz fue algo que se le ocurrió a Dios ahí, mientras trataba con Adán y Eva, no, es mucho antes. Algunos incluso hablan de Isaías 6 en el llamamiento y ven ahí cuando dice ¿quién irá por nosotros? Y dice heme aquí, como que hay una especie de simbolismo, pero se habla incluso de lo que sucedió antes de la fundación del mundo, mucho antes de que el ser humano fuese creado. Por lo tanto, no fue un accidente y en cualquier caso, la cruz es algo muy anterior a Belén, muy anterior a que Él venga. No es una ocurrencia de los romanos, no es simplemente porque lo pillan o porque tienen que condenarlo. Por lo tanto, Jesús sabe desde el principio a lo que viene, sabe muy bien a lo que viene y por eso no se deja embaucar por nada, porque tiene clarísimo a lo que va. Es la cruz. Por eso todos esos rollos, Código Da Vinci, María Magdalena, supuesta novia, bla, bla, bla. ¿En serio? ¿Tú te crees que Jesús se va a dejar embaucar por eso? Viene Satanás y le dice, convierte las piedras en pan o tírate de aquí. ¿Tú te crees que Jesús va a entrar en ese juego si Jesús sabe a lo que viene? Repite vez tras vez, se define a sí mismo como enviado. ¿Sabes lo que es un enviado? ¿Sabes lo que es un enviado? Es alguien que sabe que lo importante aquí no es él, sino el mensaje que trae. Él constantemente en Hebreos 10 dice, vengo a cumplir tu voluntad. Fíjate lo que dice aquí en el otro término, en Hechos, el versículo que hemos visto, por el determinado consejo de Dios. Jesús entra, según Hebreos 10, a cumplir la voluntad. Vengo aquí, dice literalmente, vengo aquí para hacer tu voluntad. Jesús tiene clarísimo que el sistema de animales ya no sirve y que Él es el sustituto de una vez para siempre. ¿Qué hemos aprendido de Juan el Bautista? Que lo ve venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo? Sabe exactamente, entiende por revelación del Espíritu lo que está pasando. Y en Getsemaní, cuando Jesús ora, lo dice diáfano, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. O sea, estaba pactado eso. Estaba hablado ya. Estaba desde el principio establecido. Era un plan totalmente determinado. La cruz no es un fracaso del plan de Dios. Es el centro del plan. Desde el principio de los tiempos. Eso elimina toda la idea de ay, pobrecito que le han cazado. No. Jesús lo dice claro, nadie me quita la vida, yo la pongo. Tiene muy claro desde el principio a lo que viene. Siempre fue parte del plan de Dios. Mejor dicho, no fue parte del plan de Dios, fue el centro del plan de Dios. Significa que podría haber faltado algún milagro. Podríamos haber prescindido de algún encuentro de Jesús con alguna persona. Podríamos haber prescindido de algún episodio, alguna historia. Pero no podemos prescindir de la cruz. Eso no pudo faltar. Hubo cosas que pudieron ser de una forma o de otra. Si había un ciego o si había dos. ¿Me explico? Si vino un leproso a dar las gracias de los 10, o si volvieron 2, o si no volvió ninguno. Eso pudo haber variado. O si en lugar de cambiar el agua en vino, que digo, todo tiene un propósito y Dios tiene, y no vamos a cambiar eso. Yo sé que Dios tiene un propósito con todo, pero lo que quiero decir es que el centro del Evangelio es la cruz. Eso no puedes quitar. Quita la cruz y lo quitas todo. Absolutamente todo. La cruz es el centro. Y con eso voy al segundo punto, porque precisamente por ser el centro del plan de Dios, la cruz es el centro de la Escritura. Y hablo de la Escritura en el Antiguo Testamento. Y fijémonos por un momento en esto, y no estamos hablando hoy
tanto del sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz, que lo sabemos y es digno de ser contemplado. Pero fíjate la centralidad o el centralismo de la cruz para nosotros, para cada uno de ellos. La cruz no está solo en el centro del plan de Dios, sino que por el hecho de estar en el centro del plan de Dios, este segundo punto demuestra y refuerza el primero. Yo recuerdo, no sé cuántos recordáis, los que lleven más tiempo, yo creo que fue en Betel, que empezamos a hacer series. Y una de las series, de las primeras que hicimos, se llamaba Una cruz en el desierto. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En el desierto. Lee Números 22. Lee la historia. Antiguo Testamento. Siglos antes de Jesús. Obviamente está en el plan de Dios. Y tú dices, ¿dónde está en la Escritura? Fíjate los indicios que hay. Dice la palabra, lee Números 22, ¿cómo acampaba el pueblo? Acampaba alrededor del tabernáculo, con el arca. Ponían el tabernáculo, cuando ellos llegaban a cualquier sitio ponían el tabernáculo y luego acampaban por tribus, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia el este, 3 hacia el oeste. Dime qué es eso. Si te alejas un poquito, es una cruz en el desierto. En medio del Antiguo Testamento significa que Israel ni siquiera lo sabía, igual que hoy en día muchos no lo saben, lo cual debería hacernos pensar un poquito en las cosas que pensamos y no sabemos. Israel estaba muy envuelto en sus lavamientos, en sus tradiciones, en la ley, en los cumplimientos de las cosas que eran para ese momento. Y hacían bien, era el tiempo que estaban viviendo, pero ni siquiera sabían que estaban acampando alrededor de una cruz. Debería hacerte pensar cuántas cosas son para ti hoy como muy cotidianas y muy de la hora, pero cuántas de ellas están ahí y ni siquiera las estás viendo. Igual que un feto en el vientre de su madre tiene pulmones y ni siquiera lo sabe porque no los usa. Y si alguien le dijera, tienes ahí unos riñones y ni siquiera lo sabe, tiene un cordón umbilical y con eso le basta. Yo siempre digo, y lo hablamos con mi esposa, que esto de aquí atrás son las alas. Un día van a hacer así, ni siquiera lo sabes. Acuérdate de mí. ¿Qué significa? Obviamente esto no es un dogma. Esto no es un dogma, es un simbolismo. Pero si cualquiera mirase desde arriba en el desierto, veía una cruz. ¿No es curioso que ni lo sabían y Dios ya estaba dibujando en la arena? No sé qué dibujó en Juan 8 cuando la adúltera, pero aquí desde luego dibujaba una cruz. ¿O qué? Antiguo Testamento, ¿qué del Cordero? ¿Has leído en Éxodo 12 cuando sale de Egipto? Inmolan un cordero, lo que decíamos antes de Juan, he aquí el cordero. ¿De qué habla Juan? Está haciendo una referencia absoluta al cordero de la Pascua. Cuando ellos se instaura la primera Pascua, ¿en qué consiste? Consiste en que matan a un cordero, después eso se va a convertir en la ley para perdón de pecados de ellos. Fíjate, inmolan un cordero, lo matan, lo comen en pie, son liberados por la muerte sacrificial, en ese momento con la muerte sacrificial de aquel cordero, y son libres porque les dice que la sangre del cordero la pongan en los dinteles de la puerta y el destructor que viene matando cuando ve la sangre pasa de las puertas donde hay sangre del cordero. Dime de qué está hablando. Está hablando de lo que habla Juan cuando dice este es el cordero. Con su sangre derramada está quitando el pecado del mundo. Tiene un sentido absoluto para ellos. Después en el desierto se van a situar en una cruz y da igual donde vayan, donde se muevan. Si cambian de lugar, el formato va a ser siempre el mismo. Siempre se van a situar de la misma manera y el cordero pascual es inmolado y su sangre es puesta en los dinteles y son libres. Y qué curioso que estamos hablando de siglos antes. Y la fecha es exactamente la misma. La Pascua en la que muere Jesús. Curioso eso. Porque también Dios tiene ahí cierta cosa con las fechas. Y con los simbolismos que hace del Antiguo Testamento. ¿O qué de la serpiente de bronce? ¿Has leído en Números 21? Números 21 es una historia fantástica en la que el pueblo de Israel se queja de que pues que están en el desierto y en Egipto comían mejor y tenían otra situación y empiezan como pasa muchas veces, que
empiezas a recordar hacia atrás y prefieres lo de atrás. Y entonces dice que Dios envió serpientes ardientes que les mordían, serpientes de estas venenosas del desierto, y muchos fueron mordidos y estaban con el veneno, estaban enfermos, y entonces el pueblo se moría. Moisés clama a Dios y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce y ponla en una cruz, en alto, y el que mire la serpiente es sano. ¿Y por qué no le dijo que hiciera un botijo? No sé, o les dio un paracetamol o algo. No, una serpiente de bronce en una cruz, y el que la mire será salvo. Jesús rescata esa historia en Juan capítulo 3 hablando con Nicodemo, porque Nicodemo dice: ¿Cómo es esto del nuevo nacimiento? Y le dice Jesús: igual que la serpiente se levantó en alto en la cruz para que la vieran todos, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús está rescatando esa historia que está en el Antiguo Testamento. Claro que está en el centro del plan de Dios, claro que está en el centro de las Escrituras. O el pasaje que leyó Marga, permitidme, porque cuando ella lo leyó lo tuve que buscar. El pasaje que leyó Marga es Isaías 53. No es un capítulo largo, pero mira lo que escribe Isaías. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio tal? Subirá cual renuevo, despreciado y desechado entre los... Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto no lo escribe un espectador del espectáculo en la cruz. Esto lo escribe Isaías siglos antes. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Habla en pasado cuando no ha sucedido. Siglos antes. Todos nosotros nos escarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, con los impíos, porque lo crucificaron con ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte, porque lo pusieron en la tumba de un hombre rico sin estrenar. Isaías. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué me estás contando, Isaías? ¿Qué historia me estás contando? Está hablando en la Escritura de lo que vendrá, porque la cruz está en el centro de la Escritura. ¿Has leído el Salmo 22? Vale la pena leer el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo que está escrito por David. David, 1000 años antes de Cristo. David es aproximadamente el año 1000 antes de Jesús. 1000, año 900 antes de Jesús. 900 a 1000 años antes escribe el Salmo 22. Y léelo, porque ese es el salmo que dice cosas como: horadaron mis manos y mis pies. Horadar las manos y los pies es la crucifixión. La crucifixión no se inventa hasta el siglo VI antes de Cristo por los persas. Eso no existía. Cuando David escribe esto, no existe nada como matar a una persona horadando sus manos y sus pies. No existe eso. Con razón, entiendo yo que gente que leía los salmos o que leía la Escritura, como cuando lees el Apocalipsis o leían, y no entienden lo que están diciendo, qué está hablando. Horadaron mis manos y mis pies. ¿De qué está hablando David? Y sabemos que es un salmo mesiánico, y sabemos que David en el Espíritu está hablando, porque está en el centro de la Escritura, la cruz. Es un salmo que habla y dice: repartieron sus vestidos. Mis vestidos repartieron.
Sobre mi ropa echaron suertes. Meneaban la cabeza y pasan diciendo, se libró a sí mismo, que Dios lo libre. Cosas que pasaron al pie de la cruz indiscutiblemente y tienen que ver con los romanos. Los romanos no conocían la Escritura. Y Jesús en la cruz, curiosamente, no está delirando cuando cita el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la cruz está en el centro de la Escritura. No es un plan fallido, no es un tropezón cósmico, no es algo que sale mal, es algo que está totalmente planificado. Y todo el Antiguo Testamento lleva siglos apuntando a la cruz. Y no porque los propios israelitas, que eran los que tenían la palabra, no lo vieran, no significa que no fuera real. Y fue el secreto mejor guardado, porque aun cuando estaba escrito, ellos no lo vieron. Y para muestra un botón, ¿recuerdan los de Emaús? ¿Recuerdas cuando los de Emaús van caminando hacia Emaús y van tristes porque el maestro ha muerto y viene Jesús y camina con ellos? Y según va caminando con ellos, dice que les abre la Escritura y les empieza a... No les cuenta una historia que él se invente, sino que les empieza a narrar las Escrituras y a decir, era necesario que el Cristo padeciera esto, porque estaba escrito. Y mientras les abría las Escrituras, su corazón ardía y empezaban a ver y a entender lo que estaba escrito, que siempre estuvo escrito, pero no lo habían visto. No sé si alguna vez te ha pasado que alguien te ha dicho algo que no has entendido y que luego con el tiempo has dicho, ahora entiendo yo. Constantemente en la Biblia vemos esto. Entonces se acordaron de lo que había dicho Jesús y entendieron. Estaba ahí. Nadie lo vio. No pudo salir mejor. Estaba en el centro del plan de Dios. Estaba en el centro de las Escrituras. Y tercero y último, la cruz está en el centro del Evangelio. Como consecuencia, mis hermanos, la cruz está en el centro del Evangelio. No podemos sacarlo. Pablo es brutal en esto. Me refiero a 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice. Cuando llega a los Corintios dice esto, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Punto. En otras palabras, ¿podría yo aquí hacer malabarismos, cantaros canciones, hacer gorgoritos o hacer algún milagro o hacer algo que realmente os vuele la cabeza a todos? Pero me he propuesto entre vosotros no saber otra cosa, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Me refiero al concepto de la proclamación de la cruz, la proclamación del Evangelio. Nosotros en Semana Santa criticamos mucho las procesiones. Y yo sé que estamos en un país muy religioso y todos sabemos lo que hay en las procesiones. Y sabemos que hay mucha religión, hay mucho formalismo y hay mucha muerte, ¿sí o no? Mucha idolatría. Pero ¿qué tal si empezamos barriendo nuestra propia casa? Porque Jesús habló de la viga, de la paja en el ojo ajeno y la viga, eso también es para nosotros, ¿o no? ¿Qué tal? Porque nosotros también tenemos nuestra liturgia y sabemos exactamente cuánto dura la alabanza, cuándo se predica, cuándo se ora y cuándo se canta, ¿o no? Y si cambiamos el orden y establecemos cosas... Y yo soy amado, a mí me gusta la liturgia, creo que hay cosas que son buenas costumbres y que debemos mantenerlas. Y a todos de alguna manera nos ayuda a aferrarnos, pero a veces, ¿tú sabes que una iglesia como esta es muy fácil que se pierda en formalismos y se aleje de la cruz? ¿Eres consciente de eso? ¿Somos conscientes de eso? Porque mi esfuerzo constante es ese. Yo entiendo que necesitamos un montón de cosas, pero ojo con sacar del centro la cruz. Porque entonces habremos perdido absolutamente todo. La cruz estuvo en el centro del plan de Dios, la cruz estuvo en el centro de las Escrituras por siempre, y la cruz está en el centro del Evangelio. Y nosotros al final, si quitamos la cruz, es una religión. Con una gran puesta en escena, si quieres, pero solo queda eso. Y tenemos 1000 maneras de caer en las trampas. Cosas buenas, que pueden. Yo he apuntado aquí algunas. Por ejemplo, cuando pensamos que el cristianismo consiste solamente en aprender cosas.
aprender más, profundizar en la escritura, leer buenos libros, estudiar doctrina, profundizar teología. Todo eso es bueno, pero no es el Evangelio. No lo es. Podemos pensar que el cristianismo consiste principalmente en portarnos mejor, mejorar el carácter, adquirir disciplinas. Todo eso es bueno, es fruto del Evangelio, pero no es el Evangelio. Podemos pensar que el cristianismo consiste en hacer cosas, participar en los cultos, participar en las áreas de servicio, colaborar. Todo eso es bueno y es necesario y lo fomentamos, pero no es el centro del Evangelio. O podemos pensar que consiste en hacer el bien, obra social, ayudar a los necesitados, que es fabuloso y Jesús lo pondera en Mateo 25, pero sabemos que no somos salvos por obras. Sabemos que es la cruz la que nos salva. O podemos pensar que el Evangelio consiste a lo mejor en tener principios claros de vida, matrimonios íntegros, respetables, que todo eso es un fruto de lo que Cristo hace en nosotros, pero no es el centro del Evangelio, mis hermanos. El centro, ese es el punto del mensaje, el punto central del mensaje. El centro del mensaje tiene que ser siempre la cruz. Tenemos que terminar en la cruz porque ese es el centro. Un hombre clavado en una cruz, muriendo por los pecadores. Y yo no sé, a medida que crezco más y pasan los años, cada vez más me doy cuenta de lo fundamental y central que es para nosotros la cruz. Y de cómo de importante es que no nos desviemos de ese punto, porque incluso en iglesias sanas podemos perder el centro. No porque la neguemos, sino porque la desplacemos por otro tipo de cosas y no dejemos que la cruz esté en el centro de nuestras vidas. Otro versículo que dice Pablo es tremendo en esto. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, él dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En el versículo anterior era la proclamación del Evangelio, la proclamación de la cruz como centro, pero ahora para mí la idea es algo que yo en algún momento lo compartí con la iglesia y lo llamé los selfies de Pablo. ¿Sabes lo que es un selfie? No sé cuántos os habéis hecho alguna vez un selfie, pero seguro que no te haces un selfie en una situación vergonzosa. El selfie te lo haces con algo que quieres mostrar, porque el selfie, su naturaleza es sacar pecho. Hacer así y que te vean. Y que vean que has estado en la Torre Eiffel. O sea, tú y la Torre Eiffel detrás. Tú y la muralla china. Tú y el gran actor o la gran actriz. Aquí estuve yo. Selfie, self, que significa en inglés yo mismo. Selfie, yo mismo, conmigo mismo. Y de esto me enorgullezco. Vale, ¿cuáles son tus selfies? ¿Con qué te sacas tú el selfie? Porque el selfie de Pablo es la cruz. Lejos esté de mí gloriarme en nada, que no sea la cruz. Por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Y somos muy dados. El selfie del éxito. Mira lo que he conseguido. Míralo, mira mi condecoración, mi carrera, mi proyecto, mis logros, el reconocimiento. O el selfie de la buena vida. Mira qué bien me va. Aquí. ¿No? Pablo no dice, mira la cruz. Se lo saca con la cruz. Mira la cruz de Cristo. Estoy en la cruz, que todo el mundo vea. De esto me enorgullezco. Lejos esté de mí enorgullecerme de otra cosa. O el selfie espiritual a veces, ¿no? Cuando hablábamos antes de iglesia, el selfie de aquí estoy sirviendo, aquí estoy quitando chapapote. La cruz como centro absoluto, y nadie presumiría de una cruz. Nadie, excepto alguien que ha sido salvado por ella. Ahí presumes de ella y dejas que esté en el centro de tu vida. Pablo lo tiene clarísimo esto, y creo que necesitamos aprender a priorizar la cruz. Me piden a veces que escriba canciones. En esta Semana Santa estaba escribiendo algo que dice, porque dices, ¿de qué escribes? Escribe algo sobre el aborto, escribe algo sobre, no sé qué, escribe algo, oye, sería bueno que escribieras sobre eso. Te digo,
lo que me salió a escribir esta Semana Santa. Tú eres negro y yo soy blanco. Él es fuerte y yo no tanto. Ella es alta, ella es baja. Él es gordo y ella es flaca. Él profundo y tú superficial. Ella es fría y él emocional. ¿Podrías amarme todavía si escogiera priorizar y pedir tu compañía, que me ayudes a cantar? Que sobre el Calvario, en una cruz, entre dos ladrones, crucificaron a Jesús. Y su sangre derramada es la vida y es la fuente que nos limpia y nos iguala y nos libera para siempre. Y no me sale nada más. Tú das saltos de alegría. Yo susurro melodías. Tú desbordas emociones. Él defiende sus razones. Tú te centras en la adoración. Ella en la doctrina de la salvación. ¿Podrías amarme todavía si escogiera priorizar, pedir tu compañía y que me ayudes a cantar que sobre el Calvario, en una cruz, entre dos ladrones, crucificaron a Jesús? Y su sangre derramada es la fuente, es la vida y es la fuente que nos limpia y nos iguala y nos libera para siempre. La cruz. Claro, claro que hay 1000 cosas, pero priorizar la cruz. Creo que es lo más importante que deberíamos hacer en este tiempo, priorizar la cruz. Porque cualquier otra cosa puede impresionar, puede gustar, puede no ofender, pero no salva, no salva, no salva. Y al final estamos aquí para conseguir que la gente sea salva. Un último versículo, terminamos. Lucas 9:23. Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este mensaje cae como una bomba en medio de una sociedad que lo que busca hoy es facilidades. Pero lo cierto es que Jesús no dice toma tu comodidad y sígueme, toma tu estatus y sígueme, toma tu talento y sígueme, toma tus capacidades y sígueme. No, al contrario, de hecho dice déjalo todo, niéguese a sí mismo, niega todo lo que traigas, suéltalo todo, solo trae una cosa, la cruz, tu cruz, tu cruz. No nos está pidiendo que muramos como ya murió Él por nosotros, su cruz nos salva, pero si vas a venir, ven con tu cruz, la tuya. ¿Qué significa? Que todos tenemos alguna cruz, ¿o no? La cruz, y cuando un reo llevaba la cruz, era para morir en ella, era para ser clavado. Es decir, todos aquellos aspectos de tu vida a los que tienes que morir. Todo aquello que es una cruz para ti. Jesús no dijo, ven, suelta todas las cargas y ven sin cargas. No, dijo, ven, suéltalo todo, solamente trae tu cruz y sígueme. Significa que es un camino de muerte a ti mismo constantemente y trae esa cruz. Y yo creo que lo hemos entendido al revés. Hemos entendido, Señor, quítame las cargas, líbrame, sáname, y ya, para que yo te siga mejor. Mentira. No le vas a seguir mejor sin cargas. De hecho, sospecha de cualquiera que venga sin cruces. Si alguien está siguiendo de verdad a Jesús, tiene una cruz encima y la lleva. Y el milagro no es que el Señor te quita la cruz. El milagro es que aún con la cruz sigues a Jesús. Porque el milagro es Él. Él te salva. Por lo tanto, mis hermanos, terminando, el mundo inventó la cruz para humillar a personas. Dios metió la cruz en el plan eterno para salvarnos, para darnos vida. Y todo lo que tenemos en Él está rodeado, rodea la cruz. La cruz está en el centro de todo ello. Quitamos la cruz del cristianismo y no queda absolutamente nada que salvar. Y por eso vuelvo a la diapositiva del principio que teníamos del bosquejo. La cruz está en el centro del plan de Dios, está en el centro de la Escritura, la cruz está en el centro del Evangelio. Y no podemos sacarla de ahí. Y por eso también yo sostengo que todo pasa por la cruz. Y todo se queda en la cruz. Todo pasa por la cruz y todo se queda
en la cruz. Y por eso hemos dicho, sin cruz no hay discípulos. Y en este Viernes Santo, que es un viernes tan señalado y tan cargado de emociones, ¿por qué no venimos a la cruz de Jesús? ¿Por qué no aprovechamos para venir y adorarle y decirle, Señor, traigo mi vida a la cruz y quiero venir a ti con mi cruz? Escúchame, si tienes alguna cruz, si hay algo que te preocupa, si hay algo que te hace el camino más difícil, no es tanto pedir que el Señor te lo quite, es venir a Jesús con ello. Ese es el milagro. Ese es el milagro, porque aprendes que sigues a Jesús aunque llevas una cruz. Ese es el milagro. Seguimos a Jesús y llevamos una cruz. Él llevó la cruz por nosotros. Y Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Él es poderoso para cualquier cosa. Pero yo no sigo a Jesús porque Él me haga un milagro. Sigo a Jesús llevando mi cruz porque Él fue a la cruz por mí. Y la cruz está en el centro, totalmente, constantemente. Constantemente. Entonces, porque ahí donde estamos, quiero hacer esto. Yo sí que voy a pedir luego que suban los músicos. Dani, muteo esto. ¿Se me oye aquí? ¿Sí? Vale. Esta canción es eso, es un homenaje a la cruz. Y os invito a que lo cantéis conmigo, porfa. Porque lo único que pretendo es que podamos cerrar nuestros ojos y pensar en la cruz. Esta canción repite lo que decía este antiguo himno, donde primero vi la luz. Cántalo conmigo, lo que puedas. Y trae tu vida a la cruz de Jesús. Aprovecha estos minutos. Y los músicos, si queréis, podéis subir y para luego que terminemos con algún coro. Y podría contar de ti 100.000 historias y jamás te haría justicia. Y podía guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve el mismo rojo amanecer, cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto. Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto. Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana. Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me despierta el mismo rojo amanecer, cada mañana es volver a nacer en la cruz,
donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y ahora una réplica para la Sixtina y pintará otro Velázquez las meninas y volverán las oscuras golondrinas, pero nada iguala lo que un día se logró en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la cruz de Cristo. Gracias porque podemos venir a ella, venir ante ti, postrarnos y dejar nuestras cargas en ella. Gracias por perdonarnos, por limpiarnos, por igualarnos, por darnos vida. Y te adoramos, Señor, en este viernes tan especial. Recordamos tu muerte por nosotros y te damos gracias, porque la historia no acabó solo con esa muerte, pero gracias por cumplir con el eterno propósito, el plan que estaba desde lo más antiguo. Gracias, Señor, por salvarnos, por redimirnos. Ayúdanos a vivir como es digno de tu llamamiento. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amén. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, prostrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso,
Vale, pues vamos a dar paso ahora a Mauricio, que va a compartir para terminar la reunión. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos, a todos. Simplemente, antes de despedirnos, queríamos daros algunas instrucciones para los hermanos que se quedan hoy a compartir la comida aquí. ¿Vale? Todos aquellos que ya habéis reservado un asiento o habéis comprado el menú, nos vamos a tomarlo en el semisótano, en las salas Toledo y León. ¿Vale? Solamente queremos pediros un favor para poder organizarnos mejor. Todos aquellos que hayáis hecho la reserva de asiento, que traéis vuestra propia comida, ubicaros por favor en la sala Toledo principalmente y las mesas de León que estén más cerca de Toledo en el caso de que no sean suficientes allí. Y en la zona de León, del lado de la cafetería, por favor los hermanos que habéis cogido el menú. ¿Vale? Y para que todos tengáis en general y no haya confusión, tanto unos entrantes que vamos a poner de cortesía como